5, 4, 3, 2, 1. Mis compañeros y yo les vamos a explicar sobre lo que son las reglas de derivadas. Las reglas de derivadas son métodos que nos dan para poder sacar lo que son las derivadas de una función, dependiendo del tipo de función que nos dé, para poder resolverlas y realizarlas. Empezaremos. Lo que es la primera regla de derivada dice que la derivada de una función constante, que puede ser y igual a k, que k puede ser cualquier número real, va a tender su derivada primera a cero. Ahora veremos un ejemplo sobre lo que es la primera regla de derivada de una función constante. Un ejemplo: cuando y sea igual a 8, o cualquier número real como les había mencionado, y' va a tender a ser 0. Esto sería nuestra primera regla de derivación. La segunda regla de derivación indica que es derivada de una función de grado n. Es decir, que nos dan una función con un exponente, como podemos ver acá, que y va a ser igual a una función con un exponente n, porque no sabemos de qué número real será el exponente que nos van a dar para una función. Su y', la primera derivada, va a ser el exponente por x n menos 1. Les enseñaré un ejemplo un poquito más para que ustedes comprendan un poquito más lo que vamos a hacer. Tenemos el ejemplo el cual y va a ser igual a x al cuadrado. Ustedes saben perfectamente que 2 va a ser n. Entonces, como sabemos que 2 va a ser n, entonces aquí, como indica la primera derivada, va a ser 2x, como n vale 2 menos 1. Entonces nos va a quedar la primera derivada, va a ser igual a 2x. 2x. Esa va a ser nuestra primera derivada cuando nosotros tenemos una derivación de una función de grado n. Ahora nos tocará la tercera regla de derivación, la cual nos indica lo que es la derivada de una constante por una función. Es decir, que y nos podrán dar una función en la cual k, como les había mencionado anteriormente, pues puede ser cualquier número real, ¿ya? X y n, que va a ser igual a lo que es un exponente. Lo que es su primera derivada va a ser k, entre paréntesis, nx, n menos 1. ¿Ya? Lo tomaremos para que comprendan ustedes un poquito más un ejemplo en el cual tenemos que y va a ser igual a 5x al cubo. Entonces haremos lo que es la primera derivada de esta función. El cual nos va a dar 15. Entonces nos queda 15x al cuadrado. Esta sería la derivada de la función 5x al cubo. Ahora nos toca sobre lo que es la cuarta regla de derivación, la cual es la derivada de la suma. Esta nos indica que y va a ser igual a u más b, las cuales son funciones que las vamos a sumar. Vamos a indicar que u y b son funciones y pueden ser alargados hasta un cierto número de funciones, dependiendo de cómo nos den el tipo de función para resolver. Su primera derivada de la suma
va a ser lo que es u, que es la primera función, su primera derivada, más la primera derivada de la función b, y así sucesivamente hasta el número de funciones que nos den para hacer lo que es la suma de derivación. Como acá tenemos un ejemplo, el cual tenemos 1, 2, 3, 4 funciones diferentes. Vamos a comenzar a derivar una conforme a una tras otra. Venimos acá, como les había mencionado anteriormente, que para lo que es una derivación de una constante por función, su primera derivada, su derivada va a ser igual a k n, perdón, a k x n, y su primera derivada de esta misma función va a ser k, lo que es nx n menos 1, y así vamos a hacer con esta. Vamos a colocar, como especifiqué acá, la función para sacar la derivada. Agarramos 5, nos va a dar 15 al cuadrado, más lo que es 8 por 2, nos va a dar 16x, más 6, más 6. Entonces esta sería nuestra derivada de la función x al 5x al cubo más 8x al cuadrado más 6x más 2. Nos va a tocar lo que es ahorita la quinta regla de derivación, la cual es la derivada de producto, que es la multiplicación. Nos indica que y va a ser igual a u por b, como les había mencionado en el ejemplo pasado, que u va a ser una función y b va a ser otra función, ¿ya? E igual, su primera derivada va a ser igual a u' por b más b' por u. Para que ustedes comprendan un poquito más lo que es el procedimiento que vamos a hacer para las derivadas de producto, tenemos un ejemplo. Tenemos en el ejemplo que 6x al cuadrado más 2x por 3x al cubo más 6. Vamos a comenzar lo que es la derivación del producto. El primer término con el primer término de la siguiente función,
y luego de igual manera la primera función del primer término se va a multiplicar con el segundo término de la segunda función. Hacemos lo mismo con lo que es el 2, multiplicamos con el primer término de la segunda función e igual se va a multiplicar con el segundo término. Como acá ya no tenemos segundo término, solo vamos a multiplicar 9 por 6 y 9 por 2. Vamos a borrar acá arriba para resolver lo que es la primera derivada. Bueno, con exponente 4 más 54x con exponente 4 los vamos a sumar. Nos va a dar un total de 90x con exponente 4. Más, buscamos que tengan exponente 3, 6x al cubo más 18 nos va a dar 24x al cubo. Luego buscamos lo que es exponente al cuadrado, pero miramos que no tenemos exponente al cuadrado, entonces venimos y agarramos lo que es el exponente que tenga grado nivel 1, el cual es más 72x. Y finalmente agarramos el número que no tenga ninguna variable, el cual nos va a quedar más 12. Ya habiendo eliminado todos estos, nuestra primera derivada nos va a quedar acá. Esto sería todo para la quinta regla de derivación. Ahora nos va a tocar lo que es la sexta regla de derivación, la cual es la derivada del cociente, la cual nos van a dar una y igual a una función, la primera función que va a ser igual a u, dividido a lo que es la segunda función que va a ser v, que la vamos a denominar para este ejemplo así. Entonces nos indica que la primera derivada de estas funciones van a ser u' por b menos b' por u y dividido, todo eso dividido b al cuadrado. Tenemos un ejemplo para que ustedes puedan entender un poco más sobre cómo se resuelve la derivación del cociente. Aquí tenemos un ejemplo, el cual es que y va a ser igual a 3x al cuadrado más 2x partido, entre paréntesis, 2x. Bueno, vamos a empezar. Como bien nos especifica la derivación, la regla de derivación, que lo primero que tenemos que hacer es sacar la primera u', la cual esto es u y esto es b.
Entonces venimos y multiplicamos. 6 por 2 nos va a dar 12x. Copiamos lo que la incógnita porque esta no tiene. Más lo que es 2 por 2 nos va a dar 4. Menos lo que es 2 por 3 nos va a dar 6x al cuadrado. Más 2 por 2 nos va a dar 4x. Todo esto nos partido 4x al cuadrado. Esta nos va a dar igual a, restamos o sumamos lo que son los. Ya estando en este punto, miramos que esta función o este resultado que nos dio, tenemos un factor común, el cual es x. Entonces venimos acá a y' es igual, sacamos x y vamos a multiplicar. Menos 6x más 16 más 4x. Esto lo hacemos porque cuando lo ingresamos a la calculadora, quitándole lo que es x y poniéndole 1, entonces venimos 1 por 4 partido 1 nos va a dar 4. Luego, donde está el denominador, le sacamos lo que es también el factor común. Entonces nos va a quedar 4x. Vamos a borrar acá. Y nos va a quedar la y'. Eliminamos lo que son factores comunes, que son x, y nuestra y' va a ser 6x menos 6x, más 16 más 4 partido x. Esto nos va a quedar con el numerador y el denominador nos va a quedar 4x. Y bueno, aquí está nuestro resultado de la derivada, de nuestra primera derivada. La primera derivada es nuestra derivada de potencia, nuestra derivada logarítmica y nuestra derivada exponencial. Y vamos a empezar con nuestra derivada de potencia. En este caso vamos a tener el ejemplo y, nuestra función función 4x al cuadrado menos 3x más 1 elevado al cubo. Bien, y para sacar nuestra primera derivada necesitaremos y' n por u, en donde n va a ser nuestro exponente y u va a ser toda nuestra función. Entonces empecemos. Y' es igual a n, nuestro número, nuestro exponente, por toda la función. En este caso es 4x al cuadrado menos 3x más 1. N, que es nuestro exponente, 3 menos 1 por u, que es toda nuestra función. Bien, aquí sacaremos nuestra derivada de una función que es y'. Vamos a derivar esto.
3 menos 1 a 2. Bien, ahora vamos a derivar esto. Que aquí nos quedaría 8x menos 3. Ahora vamos a multiplicar este número por esta función. Entonces nos quedaría y' es igual a 3 por 8x es igual a 24x. Y 3 menos 3 y 3 por menos 3 es igual a menos 9. De ahí solo copiamos esta función, 4x al cuadrado menos 3x más 1 elevado al cuadrado. Y esta sería nuestra primera derivada de esta función. Ahora miraremos nuestra derivada logarítmica, donde nuestra función va a ser el logaritmo de x al cuadrado más 2x por x menos 1. Para poder sacar nuestra primera derivada necesitaremos y' u' partido u. Esto lo vamos a necesitar, donde u va a ser toda nuestra función u. Entonces empecemos. Y' es igual a u', que es toda nuestra función, x2 más 2x por x menos 1. Esta va a ser nuestra prima. Partido u, igual nuestra misma función, x al cuadrado más 2x por x menos 1. Para sacar esta primera derivada vamos a necesitar la derivada del producto, que es u'. En este caso u va a ser nuestra primera expresión de arriba. U' por b, que b va a ser nuestra segunda expresión. Más b', que es esta expresión, por u'. Todo esto partido a esta función. Sí, ahora vamos a derivar estos dos. Nos quedaría 2x más 2. Copiamos este término, más, derivamos acá, nos quedaría 1. Copiamos nuestro segundo, y acá vamos a multiplicar este por este, este por este, este por este y este por este. Entonces aquí nos quedaría x al cuadrado por x, nos quedaría x al cubo, menos x por menos 1, nos quedaría menos x al cuadrado, más 2x por x, nos quedaría 2x al cuadrado, menos 2x menos por 1, nos quedaría 2x. Aquí multiplicamos estos términos. Entonces aquí nos quedaría 2x por x, nos quedaría 2x al cuadrado, menos 2x menos por menos 1, nos quedaría 2x. Ahora multiplicaremos el 2, en este caso nos quedaría más 2 por x, 2x,
y 2 por menos 1, menos 2, igual de esta forma. Multiplicamos acá y acá. 1 por x al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado, más 1 por 2x, nos quedaría 2x. Todo esto dividido, aquí tenemos términos semejantes. En este caso nos quedaría 3x al cubo más 2x al cuadrado menos x al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado menos 2x. Venimos para acá. Entonces, igual de acá tenemos términos semejantes, el 2x más 2x se elimina. Entonces aquí nos quedaría 3x al cuadrado más 2x menos 2 partido a esta expresión, x al cubo más x al cuadrado menos 2x. Aquí sacamos factor, nuestro factor común x para nuestra primera. Entonces nos quedaría x 3x más 2 menos 2x igual factor x para nuestra segunda sería x al cuadrado más x menos 1 menos 2, perdón. Entonces x y x se eliminan y nos quedaría esta expresión y esta expresión. Entonces nuestro resultado sería 3x más 2 menos 2x partido x al cuadrado más x menos 2. Y esta sería nuestra primera derivada logarítmica. Haremos la derivada exponencial. Tenemos esta función. Para sacar nuestra primera derivada exponencial necesitamos y', u', a, en donde u va a ser nuestro exponente, en este caso toda esta expresión, y a va a ser este número. Bien, entonces empecemos. Y' es igual a u, en este caso 3x al cuadrado más x menos 8. A en este caso es 5 por u, es nuestro exponente. Y el logaritmo de a en este caso es 5. Bien, ahora vamos a derivar. Aquí sería 6x más 1. Copiamos. 5, 3x al cuadrado más x menos 8 por el logaritmo de 5. Y para ordenar nuestra expresión vamos a tener logaritmo de 5 por 6x más 1. Esto es solo para ordenar nuestra expresión. Nos va a dar nuestro mismo resultado. Y por último 5, 3x más x menos 8. Y esta va a ser nuestra primera derivada de esta función en la derivada exponencial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Chinchilla y yo les voy a explicar lo que son las derivadas con funciones trigonométricas.
seno de u, su primera derivada va a ser el coseno de u por u prima, que en este caso u prima significa u derivada. Entonces, siguiendo la regla, colocamos coseno de 8x cubo menos 3x cuadrado más 1 por u prima. U es lo que está aquí adentro del paréntesis. La derivada de un número multiplicando por una x a la n es n por x, n menos 1. Entonces tenemos n, en este caso sería 3, que es el cubo, por 8, 24, x, n menos 1. 3 menos 1 nos da 2. Entonces 24x cuadrado menos 3 por 2, 6. X, 2 menos 1 da 1, entonces no es necesario colocar el 1 aquí, sino que solo se deja representado. Y la derivada de una constante, o sea, un número que no va acompañado de una x, es 0. Entonces la respuesta de nuestra derivada en este caso sería coseno de 8x al cubo menos 3x al cuadrado más 1 por 24x cuadrado menos 6x. El segundo ejemplo que tenemos sería la función del coseno, en donde nos dice coseno de 3x menos 1 elevado al cuadrado. Tenemos que la fórmula para derivar el coseno es coseno de u va a ser igual a u' menos el seno de u, en donde u, en este caso, este es u. Entonces vamos a tener u', que es 3x menos 1 al cuadrado, derivado, por el menos seno de 3x menos 1 al cuadrado, que sería el seno de u. Ahora desarrollamos esto, en donde esto es n. Vamos a tener que es n, o sea 2, por u, 3x menos 1, n menos 1. Tenemos 2 menos 1 nos da 1, entonces no es necesario representarlo aquí. Por u'. U' es 3x menos 1. O sea, vamos a derivar a 3x menos 1. Siguiendo, para expandir la ecuación sería menos el seno de 3x menos 1 al cuadrado. Ahora multiplicamos los factores, que es 2 por 3x nos quedaría 6x menos 2 por menos 1 sería menos 2, por la derivada de 3x menos 1. Como ya les había explicado en el ejercicio anterior, la derivada de un número que es una constante es 0. Entonces solo vamos a derivar 3x menos 3x. Hacemos de cuenta y caso que esto tiene un 1 aquí. Entonces sería n por este número que es la constante. 3 por 1, 3. X. A esta n que está aquí le vamos a restar un número. 1 menos 1 da 0, entonces no es necesario colocar ni la x y obviamente tampoco el 0, solo lo dejamos representado. Y seguimos con la ecuación que ya traíamos de seno de 3x menos 1 al cuadrado. Ahora, para hacer más simple la ecuación, multiplicamos el número que está aquí por este binomio que tenemos acá. 6x por 3 nos da 18x. Menos 2 por 3 nos da menos 6. Menos el seno de 3x menos 1 al cuadrado. Esta podría ser nuestra respuesta, pero hacemos de cuenta y caso que, recordando, este menos que está aquí no es restarle 18x menos 6 a este seno y el resto, sino que es una multiplicación y estamos informando que el seno es negativo. Para no confundir el signo, lo pasamos al principio de la ecuación y nos quedaría menos 18x, menos por menos nos da más 6, en paréntesis, el seno de 3x menos 1 al cuadrado. Y esta sí sería nuestra respuesta, ya informando de que lo que estamos haciendo con el seno es multiplicándolo y no restándolo como parece ser en la línea anterior. El tercer ejemplo que les voy a explicar va a ser
para encontrar la derivada de una tangente. Tenemos que la función y de la tangente de 4x cuadrado menos 8, queremos encontrar la primera derivada. Tenemos en la regla que en una función de x que va a ser igual a la tangente de u, su primera derivada va a ser u' por el secante cuadrado de u. Siguiendo esta regla vamos a empezar a derivar nuestra función u'. En este caso, como les he venido explicando, esta sería u. Entonces u' va a ser igual a 4x cuadrado menos 8. El signo para derivarlo, que sería, se leería 4x cuadrado menos 8' por el secante cuadrado de u. U, como les decía, es 4x menos 8. Ahora, para derivar lo que está dentro de este paréntesis, es lo mismo que les he explicado. Tenemos un número k, que es una constante, por x a la n. La derivada de esto es n por k, x, n menos 1. Siguiendo todo esto nos quedaría 2 por 4, x, 2 a la menos 1. Eso nos dará 8x a la 1, que no es necesario expresarlo porque es 1. Y la derivada de una constante es 0, entonces no se coloca menos 8 ni ningún número seguido. Siguiendo con la ecuación que es de este lado, colocamos la secante cuadrado de 4x cuadrado menos 8. Y esta es nuestra respuesta. Reiterándoles, la tangente de 4x al cuadrado menos 8, verificamos primero quién es u, que en este caso es 4x cuadrado menos 8, y derivamos a esa u. La derivada de una k, x a la n, es n por k por x a la n menos 1. Haciendo eso, con el 4x cuadrado menos 8 nos da 2, que es el que tenemos aquí en la potencia, por 4x, que ya lo teníamos, 2 menos 1, que es lo que dice la regla. Entonces 4 por 2 nos da 8x, y 2 menos 1 es 1, entonces no es necesario colocar el 1 dentro de la x. Y seguimos con la demás ecuación, que sería secante cuadrado de 4x menos 8, y con eso obtenemos el resultado de nuestra derivada de la tangente. El ejemplo número 4 que les voy a presentar a continuación va a ser para encontrar la derivada de una cotangente, que se expresa como COT leyéndose cot. Entonces, la cotangente de 3x al cubo menos 8 va a ser que tenemos la regla. Una función de x es igual a la cotangente de u, entonces su primera derivada va a ser u' por la cosecante al cuadrado negativa de u. Siguiendo esta regla, tendremos que y' va a ser igual a u'. Como les hemos explicado, esto va a ser u. Entonces u' va a ser 3x al cubo menos 8, con el signo de que va a hacerse derivado por la cosecante, que se escribe CSC al cuadrado de u, que en este caso es 3x al cubo, menos 8. Siguiendo las mismas reglas que se les ha presentado, tenemos k de x a la n. La derivada de eso es n por k, x, n menos 1. Entonces vamos a tener 3x al cubo. La derivada de eso, siguiendo estas reglas, son n, que es en este caso 3 por 3x, 3 menos 1 por ser n menos 1 nos da 2. Menos 8, la derivada de una constante es 0, entonces no se coloca, por el cosecante negativo al cuadrado de 3x al cubo menos 8.
Desarrollándolo 3 por 3 nos queda 9x cuadrado menos cosecante cuadrado de 3x al cubo menos 8. Como en el ejemplo anterior que habíamos visto, esto es una multiplicación con un signo menos para no hacernos a la idea de que se está restando con este 9x cuadrado, lo pasamos al principio. Entonces nos quedaría menos 9x cuadrado por la cosecante cuadrado de 3x al cubo menos 8. Y esta sería la derivada de la función de la cotangente de 3x al cubo menos 8. El ejemplo número 5 que tenemos a continuación es y es igual a x cuadrado menos el coseno de x. Repitiendo, ¿cuál va a ser la derivada del coseno de x de la función? Va a ser f' de x va a ser igual a u', en este caso sería esto y esto, menos el seno de u. Entonces la primera derivada de la función tenemos x al cuadrado. La regla dice, aquí hacemos de cuenta de caso que tenemos un 1 que lo está presidiendo, que también se puede representar como la variable k de una constante. K, x a la n, la primera derivada de eso sería n por k de x a la n menos 1. Entonces tenemos x al cuadrado, sería 1 por 2, en este caso será 2, x. 2 elevándolo al cuadrado sería 2 menos 1 da 1. En este caso, para acá no se coloca porque sería erróneo colocarlo. Seguimos, menos, la derivada del coseno es menos seno. Menos seno de x. Tenemos que tener cuidado ya que aquí este signo está diciendo que se va a restar el x cuadrado con el coseno de x. Y la derivada del coseno es menos seno. Son dos signos totalmente distintos, que a la hora de estarse multiplicando menos por menos, nos va a dar más, que sería 2x menos por menos da más el seno de x. Y en este sería la respuesta a la primera derivada de la función del ejemplo número 5.